Pablo, ¿se avecina una gran crisis? Está bien que empecemos así. Todo, como digo yo últimamente, da igual de lo que vaya a hablar, todo el mundo pone palabra crisis y eso es como un clickbait que funciona muy bien. Siempre. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, es decir, intentar vaticinar si va a haber o no va a haber una crisis, y eso depende de muchos factores y no solamente de si hay una burbuja, porque las burbujas pueden durar años. Mira, Alan Greenspan decía en el año 96 que había una gran burbuja. No lo decía con palabras tan sumamente claras, pero cuando hablaba de la situación de sobrevaloración se refería a eso, y el Nasdaq subió un 100% antes de colapsar un 82%. Eso te da una idea. Puedes errar hasta 4 años, ¿no?, en tus predicciones, y Alan Greenspan era el presidente de la Reserva Federal. Ujú. Lo que sí creo que pasa es que tenemos un modelo económico que es muy preocupante porque está de alguna manera sustentado en incremento continuo de la deuda. En el caso estadounidense es el más claro. Tienes una economía que crece más que ninguna otra de las desarrolladas, pero cuando luego miras qué hay detrás de ese crecimiento, hay un consumidor que parece imposible que afloje el ritmo, y cuando miras detrás del consumidor descubres que hay una política fiscal ultra expansiva y que durante los años 2021 y 2022 estuvieron mandando dinero a casa de los estadounidenses para que consumiesen, básicamente, y ese dinero no existía, lo creaba la Reserva Federal a través del endeudamiento del Tesoro, con lo cual dices, bueno, ¿es eso sano? Mantener un crecimiento a base de regalar dinero a la ciudadanía a cambio de endeudarte. Y a pesar de que han crecido mucho los últimos años, el nivel del déficit, es decir, cuánto gastan por encima de lo que ingresan, es altísimo, y la deuda sobre el PIB, que es la otra manera de medir el endeudamiento, está en máximos históricos, con lo cual eh, el modelo podría perpetuarse durante más tiempo, pero las bases de ese modelo son tremendamente peligrosas. Y a la larga acabará produciéndose una crisis, pero a la larga no sabemos si es dentro de 7 meses o dentro de 3 años. Lo que está claro es que esto es como cuando ves a alguien de 200 kilos que fuma, que bebe, que no hace deporte, y dices, eso no tiene buena pinta, esto tarde o temprano acaba en un infarto, en un problema cardíaco, pero eso no te da una fecha. Entonces creo que lo que hay que conocer es si estamos haciendo bien las cosas, creo que no, y de ahí a cuándo es el momento de ponerse el gorro, salir de la mina para evitar el derrumbe, depende mucho de tu análisis, y es a lo que yo me dedico, ¿no? Intentar tomarle el pulso al mercado, porque, como decía Keynes, pues puedes estar mucho más tiempo equivocado que tú solvente. Es decir, el mercado puede equivocarse durante muchos más años de lo que tú puedes aguantar siendo solvente. Así que ser catastrofista no paga. Ujú. ¿Y de qué tipo de crisis podemos hablar? Porque hay también ahora se está hablando de una crisis de natalidad, que eso no sé si influye o puede influir a pues la economía, el hecho de que por mujer pues haya un 1,1, 1,2 hijos, bueno, eso por mujer, o quizá incluso una crisis de identidad, o hay pues distintos tipos de crisis y no sé si todos afectan a la economía. Digamos que la crisis demográfica, Ujú. que es algo que llegará, porque hemos entrado en un nivel de tasa de natalidad que no repone a aquellos que fallecen, ¿no? Eh, si miras las predicciones que hay para 2060, 2070, empezará realmente a reducirse la población mundial. Querrá decir que muere más gente de la que nace, y solo en África hay un área donde todavía esa tasa de natalidad supera la de reemplazo, en el resto del mundo no. Y bueno, si no hacemos nada al respecto, lo que debería ocurrir es que pasemos de poblaciones por encima de 9.000 millones a poblaciones que volverían a cantidades ridículamente bajas, de 2.000 y pico, simplemente manteniendo la tasa de natalidad. Pero no nos podemos engañar. El mundo cambia mucho. Ahora, con la inteligencia artificial, por ejemplo, los avances médicos están siendo extraordinariamente rápidos. Quién sabe si dentro de 25 años es normal vivir 120 años, ¿no? Y eso trastocaría automáticamente esas predicciones. Lo que sí está claro es que el problema o el modelo económico en el que nos hemos basado durante los últimos 200 años, que era un crecimiento exponencial de la población, eso se ha acabado, ya no existe. De hecho, la tasa ya es mucho más baja. Entonces,
siempre me pregunto, todos estos planes de pensiones, todas esas estructuras laborales que tenemos que se basan en pirámides de la población muy anchas en la parte de abajo con gente joven y arriba ancianos en mucha menor cuantía, eso ya no es lo que tenemos. ¿Qué va a pasar dentro de 20 o 30 años cuando la pirámide se invierta? ¿Es sostenible en la forma en la que vivimos? Creo que son temas muy interesantes y además hay que pensarlos hoy, no cuando surge el problema, porque las soluciones son generacionales, no son soluciones de 3, 4, 5 años. Así que sí, deberíamos empezar a pensar en este tipo de cosas. Luego hablaremos más a fondo de ellas. Entonces, ¿crees que en España no haya hijos o haya pocos niños, ¿no? Cada vez menos? ¿Eso repercute directamente en la economía española? Sí, mis hijos tienen perros. Ujú. Evidentemente, si tú tienes la mano de obra, es decir, la gente tiene que entender un concepto, ¿no? Sí. El proceso de gasto de un individuo estándar, desde que es joven y gana sus primeros 1.000 euros o 1.500 euros y está ahí, y, bueno, pues tiene su ocio, luego quiere comprarse una casa, se quiere independizar, se quiere comprar un vehículo, tiene una pauta. Luego tal vez forma una familia, decide tener hijos, eso supone tener que cambiar el coche, tener que cambiar a una casa más grande, empezar a pensar en invertir, empezar a pagar colegios, ropa, y te conviertes en un consumidor obligado a un ritmo muy elevado. Y a medida que va avanzando tu edad, hay un momento en que tienes cubiertas esas necesidades y de alguna manera alcanzas como el punto álgido de ese gasto. Y cuando te vas quedando solo porque tus hijos se van yendo, las necesidades que te surgen son mucho menores. Y a partir a lo mejor de los 65 años, pues bueno, descubres que la casa es demasiado grande para 2 personas, el coche ya no tienes intención en cambiarlo más que cada 10 años, empiezas a gastar menos y a consumir más de otro tipo, gastos médicos, jubilación. Es decir, que el joven es una persona que consume y por tanto genera mucho crecimiento económico de forma natural, soporta con las cargas impositivas y cargas sociales a los que ya están retirados y la gente mayor es menos motor de crecimiento para un país que la gente joven. Si lo ves desde ese prisma, el hecho de que tengamos un panorama donde no hay apenas nacimientos en España, sino envejecimiento de la población, sí que a largo plazo dices, esto va a tener consecuencias, claro, cada vez vamos a crecer menos. Las economías desarrolladas, Japón es el mejor ejemplo, un país donde se venden más pañales para ancianos que para niños, ahí llevan con un problema de no crecer varias décadas, ¿no? Y hacia eso vamos pues en Europa, donde también hay un envejecimiento de la población importante, y en Estados Unidos se libran un poquito más por la inmigración. Ahora ya veremos con Trump si se carga también eso. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.